El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de mensajes. El título general es Santiago, una carta para nuestros días. Y el subtema que vamos a ver hoy, el título de esta tarde es La tentación. En esta semana, en días pasados, estaba leyendo un escrito de mi hermano Carlos Muro de la ciudad de Chihuahua, que hablaba sobre este tema, y me llamó la atención. Y al leer el escrito de Carlos, me llevó a leer o a releer la epístola de Santiago. Y es increíble lo que Dios habla en esta carta. Yo te invito, hermano, a que en tus devocionales o en un tiempo que apartes para la lectura, leas la carta de Santiago. Y de ahí surgió la idea de hacer esta serie de mensajes. Vamos a estar abordando de este domingo y a los siguientes un tema por capítulo. Desde luego que es un abanico de temas que podemos tomar, pero vamos a ver un tema por capítulo, y hoy comenzamos con la tentación que viene en el capítulo 1 de Santiago. Santiago, a diferencia del apóstol Pablo, podemos decir que Santiago no era un hombre educado de la misma forma que Pablo. No era un hombre con un bagaje de conocimiento y de instrucción en la palabra como lo fue Pablo. Podemos decir que Santiago era más un predicador natural, claro, con la unción del Espíritu Santo. Podemos decir que Santiago era más como un tipo evangelista que va y predica y enseña. Y la preocupación de Santiago en su tiempo era hablarle a esos primeros cristianos que estaban habitando en Jerusalén. Santiago, junto con Juan y Pedro, son los llamados o las llamadas columnas de la iglesia de Jerusalén. Y Pablo, Lucas y algunos más son los apóstoles hacia los gentiles. Y Santiago habla a ese grupo de cristianos, y la preocupación de Santiago era referente a que aquellos cristianos, aquellos primeros cristianos, vivieran su fe vivieran su fe en armonía con su vida, que fueran congruentes entre su forma de ser, de vivir, y la fe que profesaban. Santiago, lo dije hace un momento, toca un abanico de temas en su carta que tienen que ver con problemas propios de la fe cristiana, y a través de su carta Santiago nos exhorta a ese cambio, nos llama a enfocarnos mejor en las cosas de Dios. Podemos ver en Santiago frases como estas: sean humildes, sométanse a Dios, dejen de pecar, ordena Santiago. A través de esta forma de expresarse, Santiago se asemeja más a un profeta del Antiguo Testamento que a un discípulo de Jesús, ¿sí? Hay en esta epístola 54 órdenes directas que Santiago expone a sus lectores, y de una forma clara, sencilla, pero muy directa, Santiago confronta ese estilo de vida que tenían y que tenemos con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a la Biblia. Les pido que la abran en Santiago 1, o en su dispositivo busque ahí Santiago 1, versículos del 12 al 15.
Santiago 1, 12 al 15 está proyectado en la versión 60. Yo lo voy a leer en esta otra versión. Ahorita les voy a explicar por qué razón. Dice la palabra de Dios: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. Esto es palabra de Dios. Ahí en esta versión y en la versión que ustedes tienen, aparece una palabra que se llama concupiscencia. ¿Sí la vieron? Aquí en esta versión que utilizamos también, lo traduce de esta forma: cuando sus propios malos deseos. Por eso a veces hacemos este contraste de versiones para entender un poco más ciertas palabras. Pero ahorita vamos a ver lo que significa realmente concupiscencia, aunque ya en esta traducción nos dimos una idea. Dice Carlos Muro en este escrito, entre muchas cosas más, apunta lo siguiente: dice, siendo que el amor y la justicia de Dios van de la mano, entonces la virtud más grande del cristiano, o lo que nosotros debemos aspirar, es la integridad. Santiago nos recuerda las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Si usted ha leído el Sermón del Monte que está en Mateo, más o menos podrá entender lo que estamos hablando. Todo el Sermón del Monte es un llamado. Jesús en este sermón, en esta enseñanza, Jesús hace un llamado precisamente a la integridad. Es un llamado, el Sermón del Monte, a un cambio de vida radical. Es un llamado a renunciar a las viejas formas de vivir y de relacionarse con Dios. En este sermón, en esta enseñanza, Jesús manda, enseña, ordena y urge a un cambio de vida absoluta. De este mismo modo, Santiago insiste, ¿sí?, en este tema. Santiago rescata, toma el tema de la integridad en este Sermón del Monte, y tiene que ver con esto, porque la integridad del cristiano, hermanos, la integridad es una señal clara de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando tú eres un cristiano íntegro, entonces estás reflejando que verdaderamente Dios está contigo. Hay una forma, hay una manera de poder anhelar, de poder ambicionar, de poder desear, de poder aspirar a esa integridad cristiana. Y eso es teniendo a raya, los voy a decir de esta forma, teniendo a raya a algo que se llama doble ánimo, y que es algo que Santiago también utiliza en esta carta, ¿sí? Santiago la usa para desnudar la hipocresía que ya Jesús denunciaba en su Sermón del Monte. ¿Qué es un cristiano de doble ánimo? ¿Quién es un cristiano inconstante? El doble ánimo es lo que padece una persona inconstante, y es cuando hoy alguien dice sí a algo
y mañana dice que no. Es cuando ese cristiano hoy cree en Dios porque todo está bien y mañana ya no cree tanto porque algo trastocó su vida. Es cuando una persona hoy está llena de fe y mañana por alguna circunstancia ya no tiene la misma fe. El doble ánimo en un cristiano es cuando hoy tiene la confianza o la convicción en algo, pero mañana ya no está tan convencido de ello. Es cuando un día resiste la tentación y al otro cede a ella. Y eso trae consigo graves consecuencias. Hermanos, como cristianos estamos llamados a resistir en las pruebas y en las tentaciones. No se trata de vivir nuestra vida de esta forma ambivalente o inconstante. No se trata de un día ceder a la tentación y al otro día ya no. Eso es ser alguien de doble ánimo. Ahora bien, resistir las tentaciones no significa evitarlas, porque estas no pueden ser evitadas. Santiago apunta de que las pruebas y las tentaciones nos atacan, nos acechan y tarde o temprano se van a hacer presentes de una forma inevitable en nuestra vida. Una vez más, Carlos Muro apunta lo siguiente, dice: definitivamente nadie escoge cómo, cuándo o con qué va a ser tentado, pero sí podemos decidir si caemos en ello o no. Cuando la tentación toca nuestras vidas y pega en nuestros sentidos, yo no sé si tú te has puesto a pensar, quizás de una forma ingenua o de una forma romántica, dices, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy siendo acechado por estas cosas en mi vida? ¿Por qué estoy siendo llevado a esta tentación? Y es que, hermanos, dice Carlos Muro, hemos olvidado que nuestros valores éticos y morales, ¿sí?, constantemente están siendo atacados. Hoy, y creo que hoy más que nunca, somos muy influenciados por nuestro entorno cultural, por nuestro entorno social. ¿Y en qué desemboca todo eso? En que hoy, a diferencia de algunos años, hoy la sociedad y la agenda del mundo dicta que lo que antes era malo, hoy es bueno. Lo que antes no estaba permitido, hoy sí está permitido. Y nosotros, como cristianos, vivimos en medio de este caos. Y queramos o no, a veces nuestro pensamiento es influenciado por esos pensamientos externos. Hoy vivimos en un tiempo, en una generación en donde muchas agendas políticos, sociales, culturales están tratando de entrometerse en nuestras vidas, están golpeando a nuestras familias, están queriendo cambiar conceptos, prácticas que tienen que ver con la moral, con la ética, con la obediencia a la palabra de Dios. Hoy nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros hijos están siendo duramente bombardeados. Hoy el gran problema que muchos enfrentamos, y ustedes quizás estén enfrentando como padres, es el hecho de que para sus hijos Dios es aburrido. Dios está pasado de moda. La iglesia les aburre. Y si vienen a la iglesia es condicionado. Sí, te voy a dar tu domingo, pero vamos a la iglesia. Ay, bueno, vamos pues.
pero no hay un amor genuino en muchos de nuestros jóvenes por buscar a Dios. No se diga nuestros hijos. Y la solución no es tenerlos encerrados ahí, guardados bajo llave. El mundo penetra y entra y golpea a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Y el gran desafío que tenemos tú y yo, el gran desafío que tienes papá y mamá y que tenemos, es cómo generar un puente que conecte con la palabra de Dios al corazón de nuestros hijos. Cómo hacer que nuestros hijos se enamoren de Jesús. Cómo hacer que nuestros hijos escuchen la palabra, vivan una vida conforme a la palabra de Dios. Ese es el reto que tenemos. Nuestros hijos son tentados constantemente, están acechados. Los menos, otros están prisioneros de la pornografía, están prisioneros de las cosas que no les ayudan. Ven, escuchan, participan de cosas que no deberían de participar a sus edades. Pero hoy la sociedad, en muchas de esas áreas, dice que no es malo, que es bueno. Alguien escribió lo siguiente, dice: desear las cosas a las cuales Dios ha dicho no solo refleja cuánto hemos sido distorsionados por la influencia que nos rodea. Yo espero que estemos de acuerdo en lo siguiente, los que nos están viendo y ustedes que están aquí. Pero creo, y no lo digo en un sentido de que, bueno, yo creo porque me parece que, no, creo porque así lo enseña la Biblia, que Dios es un Dios de absolutos. Dios es un Dios de absolutos. No tomarás el nombre de Dios en vano, dice la Biblia. No matarás. No cometerás adulterio. O en otras versiones este mandato se traduce como: no cometerás actos impuros de cualquier índole. No mentirás. No levantarás falso testimonio. Y si eso nada más es un vistazo al decálogo que todos conocemos, pero en la palabra de Dios hay muchas cosas a las cuales Dios ha dicho que no podemos ser parte de ello. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy todo esto está puesto en consideración. Los absolutos de Dios y su palabra se han vuelto relativos. En otros casos se han vuelto chocantes e incómodos. Es cuando de pronto comienzas a escuchar voces que dicen: es que Dios está pasado de moda, a Dios le hace falta modernizarse. Piensa lo que quieras, di lo que quieras, haz lo que quieras. Son ahora los nuevos absolutos que dicta la sociedad. El hombre ha creado su propia escala de valores personales, éticos, morales, de comportamiento, de convivencia y de relaciones. Ahora, para esta generación, lo que realmente importa es sentirse bien, sin la incomodidad de lo que piense Dios y su palabra. Estamos pareciéndonos, y no es una exageración esto que voy a decir, pero tal parece que nos estamos pareciendo más a aquella sociedad que registra el libro de Jueces, cuando dice que en aquellos días no había Dios en Jerusalén, perdón, no había Dios en Israel, y que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso es terrible. Eso es terrible porque cuando dejas a Dios de lado, cuando Dios es sacado de la vida social, de la vida cultural, de los pueblos, de las sociedades, entonces no esperes cosas buenas.
y hoy lo estamos viviendo actualmente. Hay un jaloneo muy fuerte por sacar a Dios de nuestra vida. No hables de Dios en tu trabajo, te dicen. No hables de Dios en la escuela. No hables de Dios con tus amigas o con tus amigos. Isaías decía: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno lo llaman malo. Isaías lo denunciaba en su tiempo. Y es que muy a menudo nos olvidamos del efecto, de la influencia que tiene sobre nosotros el vivir en una sociedad alejada de Dios. México, esta nación, es una nación que vive alejada de Dios. No porque se hagan ciertas cosas, no porque se hagan ciertas prácticas, no porque se hagan ciertos movimientos religiosos quiere decir que estemos cerca de Dios. Eso es una mentira. Entre el alejamiento de Dios y ese sincretismo peligroso, mezcla de tradiciones con religión, han dado al traste con este país. El mundo que hoy nos rodea, hermanos, es producto del efecto de la caída del hombre. El hombre cuya vida no está gobernada por Dios vive, piensa y actúa con un pensamiento pervertido. Es como dice Isaías: ese hombre es al que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Pero entonces aquí surge algo, aquí surge una pregunta: ¿de dónde vienen las tentaciones entonces? ¿Quién es el culpable de lo que está pasando? ¿Quién es el autor de ellas? Porque hasta el día de hoy el hombre se sigue justificando frente a su pecado en relación con el origen del mismo. Y miren, casi siempre cuando algo malo nos sucede, cuando pecamos, casi siempre buscamos un culpable, casi siempre buscamos a quien culpar, y siempre el primero es Dios. ¿Por qué Dios permitió que pasara esta desgracia en mi vida? ¿Por qué Dios me puso en esta situación? ¿Por qué Dios permitió esto? Otros dicen: bueno, si Dios nos creó así, pues ¿qué podemos hacer? Y es de pronto ese mal entendimiento de las cosas que nos hace pensar que dentro de nosotros hay una especie como de genes, ¿sí?, que nos hacen pecar, que nos mueven a hacer cosas malas. O está el otro extremo también, cuando entonces no le echamos la culpa a Dios. ¿Quién es el que comúnmente se lleva también la culpa? El diablo. Y entonces decimos: es que el diablo me hizo hacer esto, el diablo vino y metió la cola aquí en este asunto, y por eso me fue mal, por eso pequé, el diablo me tentó. Pero Santiago dice lo siguiente: dice, las pruebas y las tentaciones no vienen de Dios. El carácter de Dios es tal que está más allá del bien y del mal. Él es completamente diferente a nuestra naturaleza caída y tentable, por llamarlo de alguna manera. Dice Santiago: Dios no puede ser tentado por el mal, por lo tanto Él mismo tampoco ni prueba ni tienta a nadie. Hablamos de la prueba en el sentido de la tentación, no bajo otra connotación. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Hermanos, la responsabilidad de las pruebas y de las tentaciones es nuestra, y no debemos de culpar a nadie por ellas.
Santiago enseña que la verdadera fuente de las pruebas y de las tentaciones no está en Dios, está en nosotros mismos, está en nuestra pasión, está en nuestro deseo, está en esa palabra que aparece en las versiones 60, en la concupiscencia del hombre. ¿Y sabe qué significa la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia es una palabra griega que significa textualmente calentura superficial o deseo ardiente frívolo. Eso quiere decir la palabra concupiscencia: calentura superficial o un deseo ardiente frívolo. El origen de las pruebas y las tentaciones, dice Santiago, está en cada uno de nosotros. Cada uno, según su propia concupiscencia, dice la Biblia, cae en la tentación. Es lo que explica Pablo en la carta a los Romanos. Tenemos un conflicto como cristianos. Hay el espíritu y la carne que quieren prevalecer uno sobre el otro. Por eso Pablo dice: cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo, y se mete en este autoanálisis. Pero te voy a decir algo: mientras pases más tiempo con Dios, mientras leas más la Biblia, mientras ores más, entonces el espíritu siempre prevalecerá sobre los deseos de tu carne. Esa pasión, ese deseo no es incontrolable, pero muchas veces es incontrolado. Déjame decirte algo. La tentación en sí no es pecado, no nos aleja de Dios. Jesús mismo, dice la Biblia, dice la carta a los Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí han leído esa parte? Yo creo que nadie la leyó porque nadie dijo amén. Pero Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. El problema es, y el grave problema es cuando caes en la tentación. Ese es el problema. Y estamos en serios problemas cuando caemos y no lo reconocemos como tal. Miren, Santiago lo encadena de la siguiente manera: todo nace del deseo, de esa concupiscencia que está ahí. Nace del deseo, tú deseas hacer eso. Y luego lo que sigue es que tienes la intención, tienes la voluntad de hacerlo. Ya lo pensaste, ya lo deseaste, pero ahora lo que sigue es que lo quieres hacer. Tienes la intención de hacerlo. Y luego cuando das ese paso, entonces comienza a engendrarse, comienza a concebirse algo que se llama acción, y da como resultado el pecado. Cuando ya das ese otro paso, cuando lo deseaste, cuando tuviste la intención de hacerlo y ahora vas a la acción, entonces lo que sigue se llama pecado. Pero lo grave no termina ahí. Lo grave es, dice Santiago, que el pecado ¿a qué da a luz? A la muerte. Ahora hablamos en un sentido de la muerte en forma espiritual. ¿Alguien de ustedes ha visto esta serie de televisión de Walking Dead? Ahora resulta que nadie ve esas cosas. No, pastor, ¿cómo cree? Nosotros no vemos esas cosas. Esas cosas son del diablo. Amén. Amén, dicen por ahí. Bueno, yo tampoco. Pero sí he visto, por ejemplo, Guerra Mundial Z. Hay otra coreana muy buena en Netflix. No se crean. Se llama Tren Estación Corea, algo así. Pero bueno, el punto es: ¿quiénes son
el eje principal de The Walking Dead y de estas películas son los zombies, ¿sí o no? Y pues el zombie está feo. ¿Sabe que cuando usted consiente el pecado en su vida, cuando cede la tentación y vives con el pecado? Porque les voy a decir algo, miren, llámenme anticuado, llámenme ¿cómo? ¿Qué más? Pasado de moda, ya no sé, bueno, llámenme legalista, pero hay muchos cristianos que viven su vida y su relación con Dios ya consintiendo ese pecado en su vida. Hay muchos cristianos que viven su vida consecuentando ese pecado. Son los que a veces fuman, son los que se avientan la copita, la cuba. La cuba, esa palabra sí está muy antigua, ya ni se usa. Bueno, no sé, el drink. Son los que se avientan el chascarrillo de doble sentido. Son los que hablan en doble sentido creyendo que caen bien y se escuchan bien. Y así viven su vida, viven esa dualidad, viven en esa inconstancia en su relación con Dios. Pero sabe que esos cristianos que viven así son como los zombies de The Walking Dead. Porque aunque vivas de esa forma, vives en pecado, pues respiras, caminas, comes, te mueves, trabajas, pero espiritualmente estás muerto y te ves feo. Bueno, nosotros no lo vemos feo, pero Dios sí nos ve feo. Y hay muchos cristianos que viven así su vida. Hermanos, no podemos detener la primera mirada, pero sí la segunda. No podemos detener el primer paso, pero sí podemos no seguir avanzando. No podemos detener el primer pensamiento, pero sí podemos cambiar de idea. Les voy a decir algo que ustedes ya deben de saber, pero la mejor arma que tenemos, la mejor arma que el cristiano tiene y cuenta para poder influenciar a otros a que vengan a Cristo, a que conozcan su palabra, no es que te sepas la Biblia de memoria, no es que te sepas y recites versos de la Biblia, no es que tengas muchos años en la iglesia. No es nada de eso. Es la forma en que los de afuera te miran como cristiano. Y eso es, de eso se trata. Santiago aborda el tema de la integridad. Cristianos íntegros, que sean iguales aquí, porque aquí hoy todos somos íntegros, pero afuera solo Dios sabe. Y de eso se trata. La mejor forma en que tú puedas impactar a otros o mover a otros a que vengan a la iglesia es que vean en ti que verdaderamente al ser íntegro Dios está reflejándose en tu rostro. Hablamos de cristianos íntegros de pensamiento, de palabra y de acción, no de cristianos inconstantes, no de cristianos ambivalentes, no, porque de esos hay muchos. Dios, a través de la carta de Santiago, nos llama a un cambio de vida. Nos llama y nos urge a cambiar de vida. Miren, pasan tres cosas si vivimos una vida inconstante. Alguien me dio una palabra en la mañana que ya se me olvidó y que, bueno, que tiene que ver con esto. Es cuando eres de una forma y luego eres de otra. Coherencia. ¿Qué pasa si no somos coherentes? Gracias, hermana. ¿Qué pasa si no somos coherentes?
en nuestra vida cristiana, pasan tres cosas. Número uno, seremos iguales a quienes viven así. Número dos, las personas no creerán en Dios por nuestra vida de doble ánimo. Miren, yo sé que esto que estoy diciendo es bien chocante y de pronto son como esos clichés de la iglesia, pero que tienen una verdad, una sabiduría popular muy, muy buena. Pero ¿cuántos no hemos escuchado esta excusa cuando invitamos a alguien a la iglesia y vamos muy entusiasmados y luego lo primero que nos dice es: para ser como el que va a la iglesia, para ser como él que dice que es cristiano, ahí qué haces? Bueno, con permiso, Dios le bendiga. Porque es lo que la gente ve en nosotros. Y número tres, siempre estaremos justificando nuestros pecados cuando la tentación o la prueba nos sobrepasen. No quiero que te vayas esta tarde, ya voy a terminar, todo triste y desencajado. Quiero darte una buena noticia. Bueno, dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren escuchar primero? ¿La mala? Ok. Antes les voy a hacer una pregunta y quiero que pienses bien en esta pregunta, porque si tú quieres, este puede ser el momento de un antes y un después para tu vida. Quiero preguntarte esto esta tarde: ¿cuál es tu mayor debilidad? ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué es eso que tú sí conoces y que Dios conoce, que te mueve constantemente a ser tentado y has caído o ya caíste y estás ahí? Quiero que pienses en esto. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Ahora sí van las dos noticias. La mala es que no hay, fíjate bien, no hay ningún remedio, no hay ninguna terapia, no hay ningún tratamiento, no existen las pastillas de esas que cuando sales de la casa y dices: ay, se olvidaron las pastillas antitentacionitis, vamos a tomar mi pastilla para no ser tentado. O no existen las pastillas antipecaditis para no pecar. No existe nada de eso. Esa es la mala noticia. Nada te va a servir si sigues así. Pero la buena noticia es que hay alguien que sí es la solución a ese problema que tienes o que tenemos. Y ese alguien, fíjate bien, ese alguien se llama Jesucristo. Ese alguien se llama Jesucristo, hermanos y amigos. Miren, les voy a abrir mi corazón esta tarde. Yo sé que de aquí no va a salir. Y créanme que en la semana, de esas veces cuando Dios te incomoda y te dice, bueno, me dice a mí, diles esto. No, espérate, diles esto. No. Está bien pues. Le dije, lo voy a decir, pero no quiero llorar. Hace 6 semanas yo les voy a decir cuál es mi debilidad, que es con lo que yo estoy batallando. Hace 6 semanas empecé un
tratamiento para bajar de peso. Una dieta, hombre, no es así. Fue una mañana que estaba en la casa y venía para la oficina. Yo sé que ahorita no se me nota todavía. Y me estaba bañando en la mañana y no me gustó lo que vi. Yo sé que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero yo vi como que la Basílica de San Pedro. Dije, no está bien. No está bien. Y en ese momento en la regadera comencé a llorar. Y comencé a llorar y le dije a Dios en ese momento en la mañana, le dije, Señor, yo no puedo y no quiero seguir así. Le dije, yo necesito que tú me ayudes. No puedo con los antojos, no puedo con mi hambre. Hace 3 años que me enfermé y que fui al hospital, alguien llegó y lo tengo muy presente, creo que ya se los había dicho, y me dijo, yo te entiendo, pastor. Me dice, nadie sabe lo que sufrimos los dragones. Y ¿saben qué? Sí es cierto. Y yo esa mañana le dije al Señor, Señor, yo no puedo ya. Yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que me ayudes de una forma. No sé, mándame un calambre cuando tenga hambre. Gracias a Dios no ha sido así. Pues imagina un calambre celestial. Pero el punto es, y lo que te quiero compartir esta tarde con esta experiencia, es que cuando yo le dije al Señor, yo no puedo, necesito que me ayudes, a partir de ahí las cosas se fueron acomodando para buscar una alternativa para empezar. Y gracias a Dios, tampoco te voy a decir en el otro extremo, me estoy muriendo de hambre, hermano. No, porque yo lo que le pedí a Dios fue, ayúdame con esa parte de mí que no puedo. Ayer que fue mi jornada de pesaje, me dice mi coach, me dice la coach, ¿y cómo le fue ahora con el del 10 de mayo? ¿Y cómo le fue a usted? De entrada no me fue bien en la báscula. No les voy a decir el detalle, pero no me fue bien. Y luego caí en lo que hoy les estoy diciendo. Lo digo con pena. Es que sabe que pues fue el pastel del 10 de mayo. Es que desde el sábado comencé los festejos y luego el domingo y luego el lunes con mi mamá ahí comimos pastel y luego en la semana Lupita llevó otra. Pero no es el pastel ni era yo. Cuando te comienzas a justificar y buscar culpables por ese algo que no te puedes quitar, estamos en un error. Yo estaba cayendo en la trampa de buscar ropa más grande, tallas extras. Ahí en Decathlon, por cierto, venden pantalones de esos como 20X. Y yo me compré una vez uno de esos y dije, ay, mira, me queda muy bien, entonces no estoy tan gordo. Pues es un engaño. Mientras más grande tenga la ropa, pues obviamente dice la Biblia, en esta versión lo voy a leer, es el capítulo 4 de Hebreos 14 al 16, es la versión TLA. Dice, Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Dice, por eso debemos seguir confiando en Él.
el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará, porque es bueno y nos ama. Hace rato yo les pregunté que pensaran en cuál es tu debilidad. A lo mejor tú dices: ay, pastor, pues la dieta cualquiera. Les voy a decir algo: hasta para bajar de peso necesitas la ayuda de Dios. Hasta para eso. Si tú crees que lo que tú tienes Dios no lo puede resolver, déjame decirte que estás equivocado. Él lo puede hacer. Yo no sé, yo veo nada más lo que tengo enfrente, la apariencia, pero dice la Biblia que Él ve el interior, Él ve el corazón. Es como si Dios nos viera con rayos X y dice: tú tienes esto, tú padeces esto, tú traes esto, pero te has acostumbrado a vivir con ello. Nuestros jóvenes, hay muchos jóvenes que ya no solamente han sido tentados, sino que han caído en la pornografía, por ejemplo, en las drogas, el alcohol, y están ahí. Yo no sé cuál sea tu debilidad. Todos tenemos una debilidad. Yo no te voy a pedir que levantes la mano ni que hagas nada extraordinario. Simplemente voy a orar por ti. Pónganse de pie y cierren sus ojos un momento y piensen esto, hermano, por favor. El mundo necesita ver cristianos íntegros. Ya déjate de tus tonterías, ya déjate de tu doble ánimo, ya deja de ser una cosa aquí y una cosa allá. De nada sirve que vengas a la iglesia y cantes y levantes las manos si con las mismas manos que hablabas pecas, si con los mismos labios que cantas a Dios mientes. Ya no se vale hacer eso. Y ese es el punto. Por eso cuando lees a Santiago, son como palabras que pegan en tu corazón. Piensa en esa debilidad esta tarde y dile. Por eso yo te decía hace rato, si tú quieres, todos tarde o temprano tenemos que llegar a ese punto de nuestras vidas que significa un quiebre. Yo lo tuve en la regadera de mi casa de ese día. En cuanto a mi salud, hay otras cosas que todos batallamos con algo, pero déjame decirte esto: Jesús te puede ayudar. Si eres alguien que vive con doble ánimo, que no puede dejar eso, cierra tus ojos y dile a Jesús esta tarde: Señor Jesús, yo no puedo con esto. Y dile con tus labios, no lo exclames, díselo ahí: Señor, yo no puedo ya controlar esto. Quiero ser un hijo tuyo, Señor, cuyo rostro, cuyas palabras, cuyas acciones reflejen que tú vives en mí. Quiero ser un cristiano, una hija, un hijo, un joven, Señor, íntegro, de corazón, de mente, de pensamientos. Señor, vuélveme a enamorar de ti como al principio.
Vuélveme, Señor, limpia mi mente, mi corazón. El salmista decía: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, si hay alguien aquí en esta hora, Señor, que tú estás viendo, o que esté en las casas, Señor, en sus hogares, que tú estás viendo también, Señor, y que estén ahorita en este momento pidiendo de tu ayuda, pidiendo de tu socorro, Señor, ayúdalos. Señor, sé su socorro. Señor, dice tu palabra que tú fuiste tentado en todo, en todo, en todo, y por eso nos conoces, por eso sabes nuestras debilidades. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, trae libertad, Señor, de espíritu, de pensamiento. Renueva, Señor, una mente nueva en tu iglesia. Renueva un corazón nuevo, Señor, en tus hijos en esta hora, Padre. Quebranta, Señor, ese orgullo. Quebranta, Señor, esa sensación de poder, de dominio propio, Señor, porque nada de eso nos sirve. Ayúdanos en esta tarde, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, y sé el socorro, el auxilio de quienes hoy estén en esa necesidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay un canto que su letra dice: hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, Señor, un nuevo pacto contigo. Voy a cuidar, Señor, voy a cuidar mi mirada, voy a cuidar mis labios, voy a cuidar mis acciones de aquí en adelante.